Hubo un tiempo en que el cielo pareció cerrarse sobre Jerusalén y la tierra de los exiliados se llenó de un silencio espeso, un silencio hecho de derrota, de cadenas invisibles y de preguntas que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Los ríos de Babilonia corrían indiferentes junto a hombres y mujeres que una vez cantaron en Sión, pero que ahora miraban el agua como si en su corriente pudiera leerse la razón de su ruina. Entre ellos estaba Ezequiel, hijo de sacerdote, hombre arrancado del orden sagrado del templo y arrojado a un mundo extranjero, donde el humo de los altares había sido sustituido por el polvo del destierro. Y sin embargo, fue allí, lejos de las piedras santas, donde el Dios de Israel decidió rasgar el velo de lo visible y mostrar que su trono no dependía de muros humanos, ni su voz podía ser encadenada por imperio alguno. Esta es la historia de un profeta llamado a mirar lo insoportable, a hablar cuando todos querían consuelo fácil, a cargar en su propio cuerpo el peso del pecado de una nación, y a anunciar tanto el incendio del juicio como la aurora de una restauración imposible. Es la historia de visiones ardientes, de ruedas llenas de ojos, de huesos secos que vuelven a respirar, de una ciudad condenada y de una ciudad futura cuyo nombre sería promesa eterna. Es una travesía por la culpa, la vergüenza, la disciplina, la esperanza y la gloria, porque el libro de Ezequiel no es solo una advertencia para un pueblo antiguo, es el eco poderoso de una verdad que atraviesa los siglos. Cuando el corazón del hombre se endurece, la ruina se acerca, pero cuando Dios decide devolver la vida, hasta el polvo aprende a levantarse. Chapter 1. Junto al río Quebar, bajo un cielo de fuego. El 5º año del exilio del rey Joaquín no amaneció distinto a otros días en la tierra de Babilonia. El viento levantaba la arena en remolinos breves. Los campos trabajados por manos cansadas se extendían en una llanura sin himnos, y el río Quebar avanzaba con una lentitud antigua, como si cargara sobre sus hombros el cansancio de los cautivos. Allí estaban los desterrados de Judá, hombres que aún recordaban el brillo del sol sobre los muros de Jerusalén, mujeres que acunaban a sus hijos con canciones aprendidas en Sión, ancianos que repetían los nombres de las puertas del templo como si nombrarlas fuera una manera de no perderlas del todo, y entre ellos estaba Ezequiel, sacerdote sin altar, hombre consagrado a un servicio que parecía haberse quedado sin casa. Toda su vida había crecido bajo la sombra de una esperanza precisa. A los 30 años, un sacerdote debía entrar en la plenitud de su ministerio, pero Ezequiel no estaba en Jerusalén. No podía atravesar los atrios del templo, no podía acercarse al incienso, no podía escuchar el tintinear de los utensilios sagrados en el lugar del culto. Su vocación, humanamente hablando, había quedado suspendida entre ruinas y distancia, y quizá fue precisamente en esa herida donde el cielo decidió abrirse. No vino primero una voz dulce, ni una consolación tranquila. Vino un estremecimiento, vino el rugido de lo luminoso. Desde el norte se levantó una tempestad colosal, un torbellino de nubes encendidas, una masa de fuego refulgente cuyo centro brillaba como metal ardiente. La visión no parecía hecha para dar paz inmediata, sino para quebrar todas las pequeñas ideas que los hombres se fabrican acerca de Dios, porque el Señor que se reveló a Ezequiel no era una divinidad reducida a un santuario nacional, ni un Dios derrotado por la geografía del exilio. Era el Rey del universo avanzando sobre la historia con una majestad que hacía temblar el aliento. En medio del fuego aparecieron 4 seres vivientes. Tenían figura semejante a la humana,
pero cada uno poseía 4 rostros, de hombre, de león, de buey y de águila. Sus alas se tocaban unas con otras, y cuando se movían no se volvían, porque cada uno avanzaba de frente, como si obedecieran una voluntad perfecta que jamás vacila ni retrocede. Debajo de ellos había manos humanas, señal de inteligencia, de obra, de intervención. Sobre ellos se extendía una expansión brillante como cristal terrible, y junto a ellos se movían ruedas dentro de ruedas, altas, imponentes, llenas de ojos alrededor. Ojos, ojos por todas partes. Nada escapaba a aquella visión, ningún rincón del destierro, ninguna intriga de reyes, ninguna idolatría secreta, ningún llanto oculto, ningún pecado protegido por la noche. Todo estaba visto, y entonces Ezequiel comprendió algo que transformaría para siempre su entendimiento del Señor. La gloria de Dios no estaba encerrada. El trono se movía. La presencia soberana podía aparecer en tierra extranjera. El Altísimo no había quedado atrapado en Jerusalén, ni había sido expulsado de la historia por el poder de Babilonia. Sobre la expansión, por encima de los seres vivientes, había una semejanza de trono de zafiro, y sobre el trono, una figura con apariencia de hombre, resplandeciente, rodeada de fuego y luz, circundada por algo parecido al arco que aparece entre nubes cuando la lluvia ha cesado. Era la apariencia de la gloria del Señor. Ezequiel cayó rostro en tierra. No cayó por debilidad, sino por verdad. Toda criatura, cuando se enfrenta con la santidad sin velo, descubre que su postura natural es la rendición. Aquel joven sacerdote en el exilio entendió en un instante que el Dios de sus padres seguía siendo Dios sobre las naciones, sobre los querubines, sobre la guerra, sobre los imperios y sobre la ruina. El exilio no había cancelado la alianza, más bien la había llevado a un escenario en el que Israel tendría que aprender de nuevo quién era realmente su Señor. Entonces la voz habló. No una idea, no una inspiración vaga, sino una palabra precisa que atravesó al hombre entero. Hijo de hombre. Así sería llamado una y otra vez. No príncipe, no sabio, no visionario exaltado, sino hijo de hombre, criatura frágil, barro animado, mortal encargado de llevar una palabra inmortal. Ese nombre contenía humildad y misión. Le recordaba a Ezequiel quién era él, para que nunca confundiera el resplandor recibido con grandeza propia. El Espíritu entró en él y lo puso en pie. La misma fuerza que movía las ruedas del carro celestial levantó a aquel hombre abatido junto al río. Y ahí comenzó la carga de su vida. Sería enviado a una casa rebelde, a un pueblo duro de rostro y obstinado de corazón. No le esperaba el aplauso, sino la resistencia. No sería llamado para decir lo que el pueblo deseaba oír, sino lo que necesitaba escuchar. Tendría que hablar a quienes tenían oídos cansados de verdad y hambre de autoengaño, y aún así, el mandato era claro: escucharan o dejaran de escuchar, sabrían que hubo un profeta en medio de ellos. Entonces, Ezequiel vio una mano extendida hacia él. En la mano había un rollo. Cuando fue desplegado, estaba escrito por dentro y por fuera, y lo que contenía no eran cantos de victoria humana, sino lamentaciones, gemidos y ayes. Era el registro del juicio inminente, la escritura del dolor que caería sobre Jerusalén, el testimonio de una nación que había despreciado la fidelidad de Dios y abrazado la corrupción. Y sin embargo, el profeta no solo debía leerlo, debía comerlo. Comer el rollo significaba dejar que la palabra de Dios penetrara más allá de la mente. No bastaba con repetir mensajes, tenía que digerir la carga divina.
hacer la carne en sí mismo, sentirla en el pecho, en la sangre, en el sueño. Ezequiel abrió la boca y el rollo le fue dado. En su boca fue dulce como la miel. Dulce, porque toda palabra salida de Dios es pura, recta, verdadera, incluso cuando anuncia juicio. Dulce, porque la voz del Señor alimenta aun cuando hiere. Dulce, porque obedecer es más profundo que comprender. Pero la dulzura del encargo no eliminaba su peso. El Espíritu lo alzó y lo llevó, y el profeta fue amargo en la indignación de su espíritu. Había visto la gloria, había oído la sentencia, había probado la palabra. Ya no podía vivir en la cómoda ignorancia del resto. Sabía lo que venía, sabía por qué venía. Sabía que Jerusalén, la ciudad que creía estar segura por su nombre sagrado, estaba madura para el juicio. Durante 7 días permaneció atónito entre los desterrados. 7 días de silencio denso, como si toda su alma necesitara aprender a respirar en una nueva realidad. 7 días en los que el hombre y el profeta se miraron mutuamente dentro de él. Y cuando el silencio se cumplió, la voz volvió a hablar. Sería atalaya para la casa de Israel, un vigía, uno que ve desde lejos el peligro y debe advertir, aunque nadie quiera escuchar. Si callaba, cargaría con la sangre de los que perecieran sin aviso. Si hablaba y era rechazado, habría librado su alma. Así quedó trazado el destino de Ezequiel. No sería un narrador neutral de acontecimientos religiosos, sino un centinela bajo un cielo ardiente. Desde ese día, su vida se convirtió en un puente entre la santidad de Dios y la obstinación humana, entre el tribunal del juicio y la promesa escondida en la misericordia. Y mientras el río Quebar seguía su curso indiferente, comenzó una historia en la que el exilio dejaría de ser solo geografía para revelarse como diagnóstico del corazón. Chapter 2. El profeta, que hizo de su cuerpo una señal. Hay palabras que pueden ser ignoradas, pero hay imágenes que se clavan como espinas en la memoria. El Dios que llamó a Ezequiel a hablar, también le ordenó actuar, porque Judá había aprendido a cerrar los oídos, pero todavía podía ser confrontada por el escándalo de una vida convertida en mensaje. El profeta no sería solo una voz entre los cautivos, sería una señal viviente, un hombre cuyo propio cuerpo cargaría el peso simbólico del destino de su pueblo. Le fue dicho que tomara un ladrillo y grabara en él la ciudad de Jerusalén. No una ciudad gloriosa, no una ciudad en paz, sino una Jerusalén sitiada. Ezequiel levantó terraplenes, puso campamentos, dispuso arietes alrededor, y entre él y el modelo colocó una plancha de hierro como muro de separación. Aquella pequeña maqueta era una profecía terrible. Lo que parecía miniatura en las manos del profeta pronto sería realidad a gran escala. La ciudad del gran rey sería rodeada, su orgullo sería reducido, y el hierro del juicio se alzaría entre Dios y el pueblo que había endurecido su frente contra la ley del pacto. Luego vino una de las órdenes más extrañas y desgarradoras de toda la Escritura. Ezequiel debía acostarse sobre su costado izquierdo 390 días, cargando simbólicamente la iniquidad de la casa de Israel, y luego sobre su costado derecho 40 días, por la iniquidad de Judá, cada día por un año. No era teatro religioso, era un testimonio doloroso de la paciencia larga de Dios y de la carga acumulada del pecado nacional. El cuerpo del profeta se convertía en calendario del juicio. Cada jornada inmóvil gritaba lo que la nación se negaba a admitir. La rebeldía no era un accidente reciente, sino una historia prolongada de resistencia a la gracia. Podemos imaginar el murmullo de los exiliados. Algunos lo mirarían con pena, otros con desprecio, otros con miedo.
¿Qué clase de hombre se acuesta durante días y semanas por orden del cielo? ¿Qué Dios manda a sus siervos a representar la culpa de otros? Pero precisamente ahí estaba la herida del mensaje. Israel quería una religión que confirmara su inocencia. Ezequiel fue llamado a desmantelar esa ilusión. La nación no estaba sufriendo un destino arbitrario. No era simplemente víctima de una política imperial. Había pecado, había persistido, había despreciado advertencia tras advertencia, generación tras generación. También se le ordenó preparar su comida con medida estricta: pan escaso, mezcla de granos humildes, agua racionada. Era una representación de la angustia del asedio, cuando el hambre convertiría el sustento diario en objeto de cálculo y temor. La abundancia despreciada por generaciones daría paso a la miseria. El pan, que debería ser recibido con gratitud, sería comido con ansiedad. El agua, que una vez corrió libre, sería bebida con estremecimiento. La guerra entraría en las cocinas, en las mesas, en el cuerpo de los niños, en la fragilidad de los ancianos. El juicio no sería una idea abstracta. Tocaría la carne, el estómago, la mirada vacía de quienes esperaban y ya no tenían que esperar. Cuando Ezequiel recibió la instrucción de cocer el pan sobre estiércol, se estremeció. Había guardado las normas de pureza desde su juventud. Aquello le resultaba insoportable, y en medio de esa orden tan cruda, aparece una nota conmovedora. El Señor escuchó su protesta y le concedió una mitigación. La dureza del mensaje no significaba ausencia de compasión. Incluso en el juicio, incluso en la representación del horror venidero, se vislumbra que Dios conoce la formación de su siervo. No lo humilla por capricho, lo forma para una misión. Más tarde, Ezequiel tomó una espada afilada como navaja de barbero y se afeitó la cabeza y la barba. Para un sacerdote, aquello no era un gesto banal. La barba y el cabello hablaban de dignidad, identidad, honra. Afeitarse era una imagen de vergüenza y desolación. Después, pesó el cabello y lo dividió en 3 partes. Una parte fue quemada en medio de la ciudad grabada, otra golpeada con la espada alrededor de ella, y la última esparcida al viento, mientras una espada imaginaria seguía persiguiéndola. Solo unos pocos cabellos fueron guardados en el borde de su manto, y aún de esos algunos fueron arrojados al fuego. El significado era insoportablemente claro. Así sería Jerusalén. Una parte moriría por fuego y hambre dentro de la ciudad, otra caería a espada alrededor de sus muros, otra sería dispersada entre las naciones, perseguida incluso lejos de su tierra, y aún los pocos preservados no quedarían exentos de purificación dolorosa. Dios estaba declarando que no habría refugio seguro en la falsa religiosidad, ni escape en alianzas políticas, ni amparo en los recuerdos del pasado. Cuando la santidad visita el pecado empedernido, no basta con tener historias gloriosas, hace falta un corazón vuelto a Dios. La vida de Ezequiel comenzó entonces a adquirir una calidad casi insoportable. No podía hablar como otros hombres, ni vivir como otros hombres. En ciertos momentos quedaba mudo, salvo cuando el Señor abría su boca. En otros, debía cavar a través de una pared y salir con sus pertenencias al atardecer, como exiliado que huye a ciegas. Debía cubrir su rostro para no ver la tierra, dramatizando el destino del príncipe en Jerusalén, cuyo final sería humillación y oscuridad. Cada gesto suyo era una profecía encarnada, cada incomodidad, una acusación, cada obediencia, un espejo levantado ante una nación que prefería no mirarse. Lo trágico es que muchos contemplaban las señales sin arrepentirse.
La costumbre al pecado adormece de tal manera que incluso la advertencia más vívida puede convertirse en curiosidad pasajera. Algunos seguramente decían, es solo una representación, un exceso del profeta. Otros pensaban que todo se prolongaría, que las visiones eran para tiempos lejanos. Así habla siempre el corazón endurecido. Mañana, después, no ahora. Pero el mensaje de Ezequiel venía precisamente a destruir ese espejismo. El juicio no es menos real porque tarde. La paciencia de Dios nunca debe confundirse con aprobación. Sin embargo, dentro de esta dureza, hay una lección de profunda ternura espiritual. Dios no envió primero destrucción, envió advertencia. No lanzó de inmediato el fuego, levantó un centinela. No dejó a su pueblo sin explicación. Tradujo lo invisible a señales que cualquiera pudiera entender. Si Jerusalén caía, no sería porque el Señor guardó silencio, sino porque la ciudad decidió convertir la voz profética en ruido de fondo. El cuerpo de Ezequiel se volvió el lienzo donde Dios escribió su controversia con Israel. En un mundo que idolatra la comodidad y evita el costo, la figura del profeta aparece como una reprensión viviente. Él nos recuerda que la verdad, cuando es de Dios, no siempre llega vestida de suavidad. A veces llega como una herida necesaria, como una dramatización incómoda, como una interrupción que expone lo que llevábamos demasiado tiempo ocultando. Y mientras el pueblo observaba, entre confuso y obstinado, la sombra de Jerusalén empezaba a hacerse más oscura en el horizonte del espíritu, porque después de las señales vendría la explicación, después del símbolo, la causa, y la causa no estaba en Babilonia, sino en el corazón de la ciudad santa. Chapter 3. La ciudad santa y sus abominaciones Jerusalén había sido llamada a ser luz entre las naciones, monte de testimonio, lugar donde el nombre del Señor habitaría en medio de un pueblo apartado para la justicia. Pero la tragedia más profunda de una vocación sagrada es la posibilidad de su corrupción. No hay oscuridad tan severa como la de una lámpara hecha para alumbrar que ha decidido amar las sombras. Ezequiel fue enviado a decirle a Jerusalén algo que nadie quiere oír sobre sí mismo. La ciudad escogida se había vuelto más culpable que los pueblos a los que despreciaba. El lenguaje del profeta se volvió como espada y su memoria histórica como un tribunal. Jerusalén no podía esconderse detrás de sus privilegios. Había recibido ley, templo, sacerdocio, fiestas, promesas, profetas. Había sido plantada con cuidado en la tierra, y sin embargo, tomó sus dones como licencia para la infidelidad. En lugar de convertirse en casa de obediencia, se entregó a los ídolos. En lugar de reflejar la santidad de Dios, adoptó las costumbres más detestables de las naciones. Donde debió haber justicia, se multiplicó la violencia. Donde debió haber humildad, creció la arrogancia. Donde debió haber fidelidad al pacto, hubo prostitución espiritual. Ezequiel habla de Jerusalén como de una mujer rescatada del abandono, lavada, vestida, adornada, amada por Dios. La imagen es deliberadamente tierna para que el peso de la traición sea aún más visible. El Señor la había tomado cuando estaba sin amparo, cuando nadie la miraba con compasión. La había hecho crecer, la había embellecido, había puesto sobre ella joyas, lino fino, aceite, miel. Pero ella convirtió esa belleza en instrumento de rebelión. Tomó lo que había recibido y lo usó para entregarse a otros amores. Construyó altares a ídolos, ofreció a sus hijos en fuego, profanó los dones del pacto con manos manchadas de sangre. En una de las escenas más devastadoras del libro, el espíritu lleva a Ezequiel en visión hasta Jerusalén y lo introduce en el templo. Allí,
En el lugar que debía ser centro de reverencia, se oculta el secreto de la decadencia nacional. Primero ve una imagen de celo, una presencia idolátrica colocada a las puertas mismas de la casa de Dios. Luego es llevado a una cámara interior donde ancianos de Israel, hombres responsables de guiar al pueblo, queman incienso ante figuras de reptiles, animales abominables e ídolos pintados en la pared. Creen estar ocultos. Dicen en su corazón que el Señor no los ve, que el Señor ha abandonado la tierra. ¡Qué terrible ironía! Los mismos que han abandonado al Señor se convencen de que es Él quien se ha ido primero. Pero la visión se vuelve todavía más amarga. Ezequiel contempla mujeres llorando a Tamuz, adoptando ritos de fertilidad ajenos al Dios vivo. Después ve a hombres en el atrio interior, de espaldas al templo del Señor, postrados hacia el oriente, adorando al sol. La creación ocupa el lugar del Creador. La liturgia del pacto ha sido invadida por cultos extraños. El santuario se convierte en teatro de traición. No se trata simplemente de errores doctrinales, es adulterio espiritual. El corazón de la ciudad se ha llenado de dioses fabricados, y el resultado inevitable de toda idolatría es la deshumanización. Porque cuando el hombre se arrodilla ante lo falso, termina pareciéndose a aquello que adora, vacío, cruel, ciego. El Señor pregunta al profeta, casi con dolor judicial, ¿has visto? Esa pregunta no busca información, sino confesión. ¿Has visto hasta dónde ha llegado la degeneración? ¿Has visto por qué la paciencia no puede prolongarse indefinidamente? ¿Has visto que el juicio no nace de capricho, sino de la verdad moral del universo? Israel había querido convertir la elección divina en inmunidad. Ezequiel revela que la elección hace más severa la responsabilidad. Entonces comienza una escena de juicio íntimo y estremecedor. 6 ejecutores aparecen con armas destructoras y un séptimo personaje, vestido de lino, lleva un tintero de escribano. Se le ordena recorrer la ciudad y marcar en la frente a los hombres que gimen y claman por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Solo esos serían preservados. El resto quedaría expuesto al golpe del juicio. Es una visión que atraviesa los siglos con una verdad incómoda. Dios distingue. No todos los que viven dentro de la ciudad santa son realmente fieles. No todos los que participan del espacio religioso aman la santidad. Hay una diferencia entre pertenecer externamente a un pueblo y dolerse internamente por el pecado que lo corroe. Ezequiel cae sobre su rostro y clama, preguntando si el Señor destruirá todo el remanente de Israel. La respuesta no minimiza el horror, pero la explica. La culpa de la casa de Israel y Judá es sobremanera grande. La tierra está llena de sangre y la ciudad de perversidad. Habían dicho, el Señor ha dejado la tierra y el Señor no ve. Esa mentira del corazón había permitido todo lo demás. Cuando el hombre imagina que no será visto, se entrega sin freno a la corrupción. Por eso las ruedas llenas de ojos que Ezequiel vio al inicio no son un detalle extraño de una visión mística. Son una refutación permanente de la ilusión humana. Todo está visto, todo es pesado. Y entonces ocurre uno de los momentos más trágicos de todo el libro. La gloria del Señor comienza a retirarse del templo. Primero se eleva desde el querubín hacia el umbral de la casa. Luego llena el atrio con su resplandor terrible. Después se mueve hacia la puerta oriental. No es una salida brusca, sino lenta, solemne, dolorosa, como si la gloria misma testificara que no abandona sin causa. Aquella presencia que había santificado el templo en días de consagración, ahora se aparta de una casa contaminada por idolatría.
La ruina de Jerusalén empieza antes de la invasión babilónica. Comienza cuando la gloria se aleja. No hay juicio más espantoso que una religión vaciada de presencia. Muros pueden seguir en pie, cantos pueden seguir entonándose, ceremonias pueden continuar, pero si la gloria se retira, todo se convierte en monumento hueco. Ezequiel fue llamado a ver esa retirada porque el pueblo necesitaba comprender que el desastre histórico no era un simple evento militar, era el desenlace espiritual de una traición larga y persistente. Sin embargo, en medio de esta oscuridad aparece una chispa de promesa. Dios anuncia que, aunque ha dispersado a su pueblo entre las naciones, será para ellos un pequeño santuario en los países a donde lleguen. ¡Qué frase tan sorprendente! El templo puede ser profanado, la ciudad puede caer, pero la presencia divina no queda destruida por la ruina de lo visible. El Señor sigue siendo capaz de acompañar a los suyos incluso en tierra extraña, y más aún, promete reunirlos, darles un solo corazón, poner dentro de ellos un espíritu nuevo, quitar el corazón de piedra y dar uno de carne. Pero antes de esa restauración, Jerusalén debía beber la copa de su verdad. La ciudad que se llamó Santa debía ser desenmascarada. Los líderes que decían paz, donde no había paz, debían ser confrontados. Los ídolos ocultos debían ser expuestos. La gloria debía retirarse para que el pueblo supiera que lo sagrado no puede ser manipulado. Cuando la visión terminó, Ezequiel volvió a los exiliados y les contó todo. Algunos lo oyeron como quien escucha una historia imposible. Otros sintieron un escalofrío. Unos pocos tal vez comenzaron a temer verdaderamente al Señor. Pero la maquinaria del juicio ya estaba avanzando. Lo invisible se había puesto en movimiento. Y cuando la gloria se aleja, la ciudad que se enorgullecía de su invulnerabilidad descubre que ha quedado sola con los ídolos que eligió. Chapter 4. Espada, hambre y fuego. Sobre Jerusalén. Hay momentos en la historia en que una ciudad entera parece vivir de un retraso. El juicio ya ha sido pronunciado, la corrupción ya ha madurado, las señales ya han sido dadas, pero los muros aún siguen en pie, los mercados aún abren, los poderosos aún negocian, los sacerdotes aún repiten fórmulas, y el pueblo interpreta esa continuidad como garantía de permanencia. Así estaba Jerusalén. Había convertido la paciencia de Dios en argumento para su tranquilidad. Ezequiel fue enviado a destruir esa falsa seguridad con palabras tan inevitables como el hierro de un ariete. El profeta anuncia que la espada viene, y no viene sola. La acompañan el hambre, la peste y el terror. Los 4 azotes del juicio no caerán por accidente, sino como respuesta a una descomposición moral y espiritual que ha alcanzado el límite. Jerusalén había sido colocada en medio de las naciones, no solo geográficamente, sino también como testimonio. Pero en lugar de irradiar justicia, se había revelado más que las naciones mismas. El privilegio no le sirvió para obedecer mejor, sino para endurecerse más profundamente. Por eso, el castigo sería también ejemplar. Las naciones verían y temblarían, no por admiración, sino por espanto. Ezequiel habla de padres que comerán a sus hijos y de hijos que comerán a sus padres. La imagen es tan extrema que casi hiere pronunciarla, y precisamente por eso debe ser pronunciada. El pecado, cuando se consuma socialmente, rompe los vínculos más sagrados. La idolatría no es un error privado sin consecuencias, es una fuerza devoradora que termina desintegrando la humanidad misma. En una ciudad asediada, el hambre convierte la ternura en delirio, la familia en escenario de desesperación, la memoria en maldición. El juicio de Dios no es arbitrario, pero sí terrible.
porque el mal al que responde es realmente terrible. El profeta también denuncia a los falsos visionarios, a los hombres y mujeres que cosían almohadillas para toda coyuntura y fabricaban velos mágicos, simbolizando mensajes cómodos y prácticas supersticiosas que atrapaban las almas. Decían paz cuando no había paz. Revestían muros frágiles con cal, una apariencia lisa de seguridad que ocultaba la podredumbre estructural. Es una de las críticas más penetrantes del libro, porque no basta con condenar el mal visible, hay que denunciar también a quienes anestesian la conciencia del pueblo. Toda generación tiene sus constructores de muros blanqueados, sus predicadores de alivio sin arrepentimiento, sus fabricantes de consuelo sin verdad. Ezequiel los desenmascara, el muro caerá, la tormenta vendrá, y entonces se sabrá quién habló en nombre de Dios y quién habló desde la conveniencia. En otra profecía, los ancianos de Israel se sientan delante del profeta, pero el Señor revela que llevan ídolos en el corazón. Esa frase abre un abismo espiritual. No todos los ídolos son de madera o piedra. Algunos están escondidos en las lealtades secretas, en el apetito por poder, en el deseo de aprobación, en la confianza en alianzas humanas, en las narrativas que justifican la desobediencia. Los ancianos buscan palabra, pero quieren conservar sus ídolos. Quieren consultar a Dios sin rendirse a Él. Y la respuesta divina es tajante. El hombre que pone sus ídolos en su corazón y luego viene al profeta, será respondido conforme a la multitud de sus ídolos. No porque Dios legitime el engaño, sino porque el corazón endurecido termina oyendo aún la verdad bajo la forma de juicio. Ezequiel pronuncia luego una palabra sobre la inutilidad de las apariencias. Una vid, si no da fruto, ¿de qué sirve su madera? No es apta para obras finas. No sirve como cedro majestuoso, ni como roble resistente. Si ha sido destinada a llevar fruto y no lo lleva, termina siendo combustible. Así es Jerusalén. No basta con decir, somos el pueblo escogido. La elección tiene propósito moral. Si la viña no produce justicia, el fuego la reclama. El dolor del libro se profundiza aún más cuando el Señor compara a Jerusalén y Samaria con dos hermanas infieles, Ojolá y Oholibá, que persiguieron alianzas impías, amaron la fuerza militar de sus amantes políticos y se contaminaron con sus ídolos. La nación no solo había pecado ritualmente, había deseado el mundo con una pasión que revelaba el verdadero estado de su corazón. Su problema no era mera debilidad, sino adulterio deliberado. La fuerza de estas imágenes no busca escandalizar gratuitamente. Busca quebrar la capacidad humana de banalizar el pecado. Israel tenía que dejar de tratar la rebelión como algo manejable, excusable, superficial. Mientras tanto, la olla hirviente de la profecía se acerca al momento de su cumplimiento. Babilonia pondrá sitio a Jerusalén. La carne dentro de la olla, símbolo de los habitantes, se cocerá bajo fuego implacable. La ciudad que se veía a sí misma como recipiente protegido, descubrirá que el mismo recipiente no puede salvarla cuando el fuego es encendido por el juicio divino. Nada de su infraestructura, de su política o de su liturgia vacía podrá impedir el desenlace. Y entonces llega uno de los episodios más íntimos y perturbadores de la vida de Ezequiel. El Señor le anuncia que la delicia de sus ojos, su esposa, morirá de repente, pero se le prohíbe hacer duelo de la manera habitual. No deberá llorar públicamente, ni descubrirse la cabeza, ni comer pan de enlutados. El profeta obedece, y al atardecer su esposa muere. El silencio que sigue a este hecho es tan espeso que casi puede tocarse.
Dios convierte la pérdida más personal de Ezequiel en una señal para el pueblo. Así como él no lamentará públicamente a la delicia de sus ojos, así Israel quedará atónita cuando pierda la delicia de sus ojos, el templo, orgullo de su poder, gozo de su alma. Este pasaje no admite lectura superficial. Aquí vemos cuánto cuesta la vocación profética. Ezequiel no es un orador distante. El mensaje atraviesa su casa, su cama, su duelo. Su obediencia se vuelve más costosa que nunca y al mismo tiempo se revela la magnitud de la tragedia nacional. Jerusalén perderá aquello en lo que confiaba, no solo el edificio sagrado, sino toda la ilusión de invulnerabilidad asociada a él. Cuando finalmente llegue el fugitivo desde Jerusalén con la noticia de que la ciudad ha sido herida, el ciclo del anuncio habrá alcanzado su punto decisivo. Entonces se sabrá que Ezequiel no deliraba, que sus signos eran verdad, que la paciencia no era impunidad, que los muros no podían salvar a una ciudad cuya gloria se había retirado. Pero el libro no se queda en la caída de Jerusalén, como si el juicio divino se limitara a Judá, porque el Señor no es Dios de una sola frontera, ni su justicia está confinada al pueblo del pacto. Las naciones alrededor, que miraron la ruina de Jerusalén con arrogancia o alegría cruel, también serían llamadas a rendir cuentas. La espada que cayó sobre la ciudad santa sería también un anuncio para los pueblos que se creyeron espectadores inocentes. Chapter 5. Cuando las naciones rieron, demasiado pronto. Siempre que una ciudad cae, hay quienes lloran y quienes calculan. Hay quienes se estremecen ante la tragedia y quienes ven en la ruina ajena una oportunidad para su propia exaltación. Las naciones vecinas de Israel habían observado con atención el debilitamiento de Jerusalén. Algunas la habían temido en otros tiempos, otras la habían envidiado, otras la habían combatido. Pero ahora, al ver su humillación, muchas dejaron al descubierto lo que llevaban oculto en el corazón: desprecio, crueldad, codicia, deseo de heredar su tierra, júbilo ante la desgracia del otro. Ezequiel recibe entonces una serie de oráculos que amplían el horizonte del juicio. El Dios que corrige a su pueblo también pesa a las naciones. Amón es el primero en ser confrontado. Había dicho: ajá, cuando el santuario fue profanado, cuando la tierra de Israel fue asolada y la casa de Judá fue al cautiverio. Ese pequeño grito de burla contiene una revelación moral tremenda. El corazón del hombre puede reducir el dolor ajeno a una exclamación de satisfacción, pero el Señor escucha incluso los monosílabos del orgullo. Amón no será ignorado. Su tierra será entregada a los orientales. Sus campamentos ocuparán lo que consideraba seguro y aprenderá que el mismo Dios que juzgó a Judá sigue siendo Señor sobre quienes se regocijan de manera impía ante la disciplina ajena. Moab también es señalado porque dijo que la casa de Judá era como todas las naciones. A primera vista, esa frase podría parecer incluso sobria, pero en realidad es un desprecio teológico. Niega la singularidad del trato de Dios con su pueblo. Borra el significado del pacto. Reduce la historia sagrada a política ordinaria. En el fondo, Moab se burla de la idea de elección y santidad, pero el Señor no permitirá que su nombre sea tratado como insignificante. La nación que relativiza lo santo descubrirá que el santo no es relativo. Edom carga una culpa aún más amarga. Entre Jacob y Esaú había una memoria de hermandad herida desde antiguo, pero en vez de compasión, Edom había cultivado venganza perpetua. Aprovechó la debilidad de Judá, guardó rencor, se alegró en la caída del hermano. El profeta denuncia esa enemistad transmitida como si fuera herencia preciosa.
y esa denuncia atraviesa generaciones enteras. El resentimiento, cuando es venerado, termina por convertirse en identidad. Edom será juzgado porque alimentó una memoria sin misericordia. Los filisteos, viejos enemigos de Israel, tampoco quedan fuera. Actuaron con desprecio vengativo, con enemistad antigua, buscando destruir por perpetua hostilidad. El juicio del Señor aquí no es caprichoso, responde a la persistencia del odio como forma de existencia. Una nación puede organizar su cultura en torno a un antagonismo, pero tarde o temprano, esa identidad hostil se vuelve evidencia en su contra. Sin embargo, es Tiro quien ocupa un lugar especialmente dramático en estas profecías. La gran ciudad marítima, reina del comercio, maestra de puertos y mercancías, observó la caída de Jerusalén y dijo, en esencia, la puerta de los pueblos ha sido quebrada, ahora se ha vuelto hacia mí, seré llenada, ahora que ella está desolada. Tiro vio en la ruina de Sión una ventaja económica. En la devastación de otra ciudad vislumbró incremento para sí. Y el Señor responde con una palabra de juicio que sacude como oleaje sobre roca. Ezequiel describe a Tiro con lenguaje majestuoso antes de anunciar su caída. Era como un navío perfecto, construido con maderas escogidas, decorado con lino fino y púrpura, tripulado por marineros expertos, escoltado por guerreros, enriquecido por comerciantes de todas las tierras. Sus mercados reunían plata, hierro, estaño, esclavos, caballos, marfil, ébano, piedras preciosas, telas bordadas, especias, vino, trigo, miel y aceite. El mundo fluía hacia ella. Tiro parecía invencible, sostenida por la belleza de su riqueza y el alcance de su comercio. Pero justamente ahí estaba su tentación. Confundió prosperidad con permanencia y éxito con derecho absoluto. El profeta lamenta a Tiro como se lamenta una grandeza destinada a hundirse. Sus remeros la llevaron a grandes aguas, pero el viento oriental la quebró en medio del mar. Los marineros descienden de sus barcos, lanzan polvo sobre sus cabezas, lloran amargamente. Las costas tiemblan al escuchar el clamor. La ciudad que se creía eterna se convierte en tema de lamento. Es una escena cinematográfica, pero también profundamente moral. Ninguna civilización puede blindarse con su comercio ante el tribunal del Altísimo. El orgullo mercantil, la codicia disimulada como astucia, la celebración de la ruina ajena como ocasión de beneficio, todo ello tiene peso ante Dios. Ezequiel va más allá y dirige una palabra al príncipe de Tiro, que había elevado su corazón diciendo: Yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Esa arrogancia revela el destino final de todo poder ensoberbecido: divinizarse. Cuando el hombre se enamora demasiado de su inteligencia, de su habilidad política o de su prosperidad, empieza a atribuirse condición de absoluto. Pero el profeta desmonta esa ilusión con precisión feroz. Eres hombre y no Dios, aunque pongas tu corazón como corazón de Dios. El juicio sobre Tiro es también una advertencia universal contra la idolatría del poder. Luego aparece Egipto, el viejo gigante del sur, la caña quebrada en la que Judá tantas veces quiso apoyarse. Faraón es descrito como gran monstruo echado en medio de sus ríos, diciendo: Mío es el Nilo, yo me lo hice. Esa frase resume la soberbia imperial. La nación que se cree autora de sí misma, que atribuye su fertilidad a su propio brazo, que convierte los dones recibidos en fundamento de su autoexaltación, se aproxima a la sentencia. Egipto también caerá. Sus brazos serán quebrados, su fuerza deshecha, sus aguas perturbadas. La historia bíblica no tolera imperios autoendiosados,
porque toda soberanía humana es prestada. Estos oráculos contra las naciones cumplen una función profunda en el libro de Ezequiel. Por un lado, muestran que Dios no es un Dios tribal ocupado exclusivamente en los asuntos internos de Israel. Él gobierna a Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro, Sidón y Egipto. Juzga la burla, la arrogancia, la violencia, la traición, la codicia, la vanagloria. Por otro lado, estas profecías preparan el corazón del pueblo exiliado para entender que su historia no está fuera de control. Babilonia puede parecer soberana. Las naciones pueden moverse con aparente libertad, pero por encima de todas sigue reinando el Señor de la Gloria. Y, sin embargo, en el centro de todo esto hay una advertencia muy íntima para cualquier alma. No basta con no caer como Jerusalén. También debemos guardarnos de regocijarnos en la caída ajena como Tiro, Amón o Edom. El juicio de otro nunca debe convertirse en alimento del orgullo propio. Cuando alguien es disciplinado por Dios, la respuesta justa no es la burla, sino el temor reverente. Porque quien ríe demasiado pronto ante la ruina del otro, pronto descubre que también él está siendo medido. Así, el escenario del libro se ensancha. Jerusalén ya ha sido juzgada en palabra, las naciones comienzan a ser convocadas al tribunal, y el profeta permanece de pie en medio del exilio, sabiendo que la historia no es una tormenta sin sentido. Todo tiene peso, todo es visto. Todo converge hacia una revelación mayor. El Señor hará saber a Israel y a las naciones que Él es Dios. Pero antes de que esa verdad sea consuelo, debe ser temblor. Chapter 6. La responsabilidad del alma y la caída del orgullo. En el exilio circulaban proverbios como brasas apagadas de una teología rota. La gente decía: los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera. Era una forma de explicar su desgracia sin confrontar del todo su propia culpa. El dicho contenía una parte de verdad histórica. Cada generación hereda consecuencias del pasado, pero también escondía una coartada peligrosa. Permitía que los hombres se sintieran atrapados en una fatalidad colectiva, como si la responsabilidad personal se desvaneciera bajo el peso de la historia. Ezequiel recibió entonces una palabra decisiva, una de las más profundas de todo el libro. El alma que pecare, esa morirá. No se trataba de negar los efectos del pecado de los padres sobre los hijos, ni de borrar las dinámicas sociales de la maldad. Se trataba de rescatar una verdad imprescindible. Nadie puede vivir eternamente refugiado detrás de la culpa ajena. Cada persona comparece ante Dios como agente moral. El justo no será condenado por la impiedad de su padre, ni el impío será absuelto por la justicia de sus antepasados. El Señor no es un administrador ciego de linajes, es el juez de los corazones y de los caminos. En un tiempo de crisis nacional, esta enseñanza rompía tanto la desesperación como la presunción. Ezequiel describe al hombre justo. No participa en idolatrías, no contamina a la mujer de su prójimo, no oprime a nadie, devuelve la prenda, no roba, da pan al hambriento, cubre al desnudo, no presta con usura, aparta su mano de la injusticia, juzga según verdad. Ese hombre vivirá. Luego presenta al hijo violento de ese justo, derramador de sangre, idólatra, opresor, explotador. Ese hijo ciertamente morirá por su maldad. Pero si ese impío engendra a un hijo que ve todos los pecados de su padre y no los imita, sino que camina rectamente, ese hijo vivirá. La lección es clara y poderosa. La historia influye, pero no esclaviza absolutamente. La herencia pesa, pero no sustituye la elección moral. Todavía más desconcertante,
es la segunda parte del mensaje. Si el justo se aparta de su justicia y practica la iniquidad, morirá por ello. Y si el impío se aparta de su maldad y hace lo recto, vivirá. Aquí el Señor dinamita dos engaños igualmente mortales: la seguridad basada en un pasado piadoso y la desesperanza basada en un pasado perverso. Nadie puede descansar en méritos antiguos si su presente traiciona la verdad. Y nadie está condenado a seguir siendo lo que fue si se vuelve sinceramente a Dios. La puerta del arrepentimiento no está cerrada mientras la voz del Señor aún llama. Esto escandalizaba a muchos. El corazón humano prefiere fórmulas sencillas, condenas heredadas para justificar el cinismo, o credenciales antiguas para justificar la tibieza. Pero el Dios de Ezequiel insiste en que su justicia es viva. No administra cadáveres morales, sino personas reales en caminos reales. Por eso dice con una intensidad casi dolorosa: ¿acaso quiero yo la muerte del impío? ¿No vivirá si se aparta de sus caminos? Y más adelante: no quiero la muerte del que muere. Convertíos, pues, y viviréis. La sentencia divina nunca es puro deleite en castigar. El juicio existe porque la santidad es real. Pero el corazón de Dios se inclina hacia la vida del que se arrepiente. La caída de Jerusalén, por tanto, no podía interpretarse solo como fracaso nacional. Debía convertirse en escuela de discernimiento personal. Cada exiliado necesitaba examinar su propia alma. ¿Llevaba ídolos en el corazón? ¿Culpaba al pasado mientras persistía en el presente? Quería restauración sin arrepentimiento. Se consolaba con la religiosidad de otros, con los méritos de su estirpe, con la piedad de los padres, mientras sus propios caminos seguían torcidos. Ezequiel también dirige su palabra a los pastores de Israel, a los líderes que debieron cuidar el rebaño y, en cambio, se apacentaron a sí mismos, se vistieron de la lana, comieron la grosura, mataron a las ovejas engordadas, pero no fortalecieron la débil, no curaron a la enferma, no vendaron a la perniquebrada, no hicieron volver a la descarriada, no buscaron a la perdida. Con dureza y violencia las dominaron. Bajo esta acusación resuena un principio que atraviesa toda autoridad humana. Cuando el liderazgo deja de servir y empieza a devorar, prepara el terreno para la dispersión. Las ovejas fueron esparcidas por falta de pastor. Vagaron por montes y collados, quedaron expuestas a toda fiera del campo. Y aquí el orgullo de los poderosos queda desnudo. Muchas veces la ruina de un pueblo no proviene solamente de enemigos externos, sino de guías internos que aman más su posición que la verdad. Jerusalén cayó también porque sus líderes confundieron gobierno con usufructo, altar con plataforma, responsabilidad con privilegio. Pero en medio de esta denuncia aparece una de las promesas más tiernas del libro: yo mismo buscaré mis ovejas. El Señor se presenta como pastor que visita, recoge, libera, hace descansar, busca a la perdida, hace volver a la descarriada, venda a la herida y fortalece a la débil. Tras la exposición brutal de la irresponsabilidad humana, surge la consoladora certeza de la iniciativa divina. Cuando los pastores fallan, Dios no abdica. Cuando la autoridad humana traiciona, la fidelidad divina no se extingue. Aún así, el capítulo de la responsabilidad personal sigue latiendo dentro de estas promesas. El juicio sobre los pastores no cancela la necesidad de un corazón nuevo en cada oveja. La restauración futura no será simple reubicación geográfica, sino reorientación moral. Porque el problema de Israel no fue solo que tuvo malos reyes o vecinos crueles. El problema estaba también en la profundidad del corazón humano, siempre inclinado a endurecerse.